Hola, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos a nuestro conversatorio número 15 y último del año. Hoy tenemos el agrado de contar con el doctor Carlos Lugo, que realmente esto es un cierre de año con broche de oro por varias razones. Primero que todo, es un joven profesional mesoamericano. Además, es el director de la Comisión de Regulación de Colombia. En su gestión se ha distinguido por haber hecho o impulsado la innovación regulatoria, que justamente es el tema que hoy nos convoca, y pues también el ACRC desde hace algunos meses es parte de Comtelca como miembro afiliado, así que estamos muy contentos de tenerlo con nosotros. Y para dar inicio, vamos a darle la palabra a la querida doctora Fromm, que nos acompaña hoy. Adelante, doctora, por favor. Muy buenas tardes, secretario Ruiz. Muy buenas tardes, señor Lugo. Es, como lo mencionó el secretario Ruiz, es un lujo, es un honor contar con usted en esta jornada de reflexión. Yo quisiera nada más agradecer a Comtelca, al liderazgo del secretario Ruiz y a CEPAL por este proceso tan rico de confección de la Agenda Digital Mesoamericana. Ha sido un proceso que se ha fundamentado en todos estos conversatorios y en este rico intercambio de experiencias por un lado, ideas por otro lado, pero también con muchas recomendaciones sobre cuál debe ser el contenido o los temas que debe contener esta agenda digital mesoamericana. Y creo que es una forma, es un abordaje diferente para confeccionar una agenda regional. Y sí, confieso que me ha gustado mucho la experiencia por el cúmulo de experiencias y todo lo que ha nutrido este proceso de conversatorios que han tenido espacios de reflexión impresionantes. Entonces, siendo este el último conversatorio, yo me permito, secretario, hacer ese balance, ¿no?, de lo que ha sido la experiencia en estos 15 conversatorios en los últimos meses, de un 2020 inédito, un año diferente, un año colmado de desafíos, de asombros, un año que para muchos de nosotros ha significado pérdidas irreparables y situaciones complejas, pero que a la vez, paradójicamente, hemos visto un renacer o un impulso rápido a lo que es la digitalización, el uso de las tecnologías. Son las paradojas que nos deja el 2020. Y esto ha sido el hilo conductor de estos conversatorios, ¿no? Como ahora, en este despertar, en este renacer, o no sé renacer si es el término más adecuado, pero es como que nos empujaron. Sí, el e-commerce, por ejemplo, y me llama la atención un comentario de un funcionario del Banco Mundial que mencionaba y decía, miren, ni el CEO mejor pagado logró nunca semejante avance en la digitalización como lo ha hecho la pandemia. Eso es paradójico, ¿no? Pero bueno, se la vi, como dicen los franceses, y siendo este el último conversatorio, pues son reflexiones. Fin de año, secretario, que me están fluyendo. Y yo pues dejaría este fluir de reflexiones acá y quisiera nada más agradecer el apoyo de la presidencia conjunta Guatemala-México en este segundo semestre y también el valioso apoyo de El Salvador como país coordinador de la Agenda Digital Mesoamericana. Han sido 6 meses de enriquecimiento para todos, para la presidencia pro tempore de Comtelca, ostentada por El Salvador, por la CIGED. Gracias a la CIGED por este acompañamiento y por
ser parte de este asocio tan enriquecido, ¿sí? Y que quizás nos muestra que lo que dice ese Objetivo de Desarrollo Sostenible 17 sobre una alianza eficaz para el desarrollo es posible, es factible. Mírennos acá, 10 países, múltiples actores, muchas instituciones, Comtelca, Proyecto Mesoamérica, eh, los países, las cancillerías y todas las autoridades de telecomunicaciones. Y en realidad hemos visto que no hay digamos, una lucha por un espacio, porque cada instancia, cada actor, cada miembro tiene su espacio y tiene su voz y tiene su valor agregado. Y creo yo que esta es otra reflexión de fin de año, cómo los andamiajes regionales son articuladores, articuladores de sinergias, de experiencias, de relaciones sur-sur, que han sido enriquecidas también en medio de esta pandemia. ¿Por qué? Porque las tecnologías de la información nos lo han permitido. Hubo un lockdown, hubo un cierre, pero mantuvimos las agendas. Es más, el secretario Ruiz estará de acuerdo conmigo, las agendas más bien se intensificaron, porque ya no tenemos los tiempos, sí, digamos, de estar en un hotel y pues del viaje, aquí, allá. Estamos directos, estamos en la marcha, estamos todos los días unidos a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Así que es muy oportuno contar el día de hoy con Carlos Lugo, director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia. Agradezco infinitamente su participación, doctor Lugo, y esperamos. De hecho, Colombia es un país miembro que siempre ha agregado mucho valor, mucha experiencia a los procesos de telecomunicaciones en Proyecto Mesoamérica. Entonces, reiteramos que las puertas siempre están abiertas y les deseamos a todos una exitosa y fructífera jornada, que ya sé que lo será. Gracias a todos y feliz tarde. Muchas gracias, doctora. Continuando con su reflexión, me permite continuar con las preguntas que tenemos para el doctor Lugo. Hemos visto cómo desde antes de la pandemia hemos visto la necesidad de refrescar, de simplificar nuestros marcos regulatorios a raíz justamente de todos los cambios tecnológicos. Y sin duda, el hecho de tener una regulación inteligente, una regulación que se adapte más a las demandas finalmente de los usuarios, que somos quienes usamos estos servicios, pues se hizo muy apropiado, pareciera como que se planeó en su momento el hecho de estar ya hablando de la innovación regulatoria y los sandbox que Colombia ha liderado alrededor del mundo. Entonces, para eso, hoy el doctor Lugo nos va a compartir la experiencia de la innovación, el hecho de que se han distinguido alrededor del mundo con esta iniciativa. Nos va a contar un poquito del proceso y quizás la pregunta inicial es ¿por qué requerimos de esta innovación regulatoria y cómo los sandbox pueden cooperar a esta innovación? Muchas gracias, doctor Lugo. Adelante. Muchas gracias, Alan. Bueno, un saludo para todos los amigos de Mesoamérica, para todos los que nos acompañan. Para mí, la verdad, es un privilegio poder cerrar mi año también de conferencias y de charlas en este espacio de Comtelca. Justo llevo días como tratando de organizar qué reflexiones traer en esta conversación de hoy, para que no me suele gustar las presentaciones aburridas y ladrilludas, y debo confesar que tengo una presentación de PowerPoint con muchas ideas, un poquito aburrida, pero que no la voy a hacer aburrida porque no me gusta, y voy a tratar de generar discusiones, de generar reflexiones disruptivas. He llamado, y si me permiten voy a compartir pantalla, Alan, he llamado mi presentación del día de hoy
innovación regulatoria en Colombia desde la perspectiva de la agenda regulatoria de la CRC. Y voy a ir tocando varios temas, me saltaré algunos, pero quiero generar esa discusión, esa reflexión sobre ciertos conceptos y ciertos temas que hoy en el proceso de elaboración de regulación para fomento de las TIC, y no solo regulación, sino política pública para el fomento de las TIC, se empieza a ser importante y fundamental por una razón. Y es que sin duda la crisis del COVID-19 lo que nos reveló es que no hay vuelta atrás en el proceso de digitalización, en el proceso de transformación digital como un proceso transversal en todos los sectores, no solo productivos, sino también sociales, y que de esta manera lo que está en nuestras manos como reguladores de telecomunicaciones, dinamizadores dinamizadores y árbitros del mercado del Internet, del mercado de las comunicaciones, del mercado postal, que es uno de los servicios convergentes dentro del sector regulado, en el caso de la CRC en Colombia, se vuelve fundamental que busquemos nuevas maneras de hacer la regulación de tal forma que aceleremos el proceso de inversión en el sector por parte de las empresas reguladas y, en segundo lugar, de competencia, que se vea reflejado en qué, que se vea reflejado en mejores precios, en mejor calidad del servicio y, por ende, en tener ese instrumento habilitador disponible para todos. Ese elemento habilitador que es Internet, ese elemento habilitador que son las comunicaciones, poder con nuestra acción, ¿cierto? Poder permitir que llegue a todos los sectores y a todas las personas, independientemente el ingreso, independientemente las condiciones socioeconómicas, independientemente de las condiciones geográficas. Y esto pues implica tener que pensar por fuera de la caja, por fuera de la forma como veníamos haciendo las cosas para acelerar el proceso. Y no solo en regulación, sino también en políticas públicas en cabeza de los gobiernos. Esto implica pues repensar la política de espectro, repensar la forma como se habilitan los distintos jugadores y competidores del sector, y en el caso nuestro pues poder flexibilizar y aprovechar la misma digitalización para poder entonces permitir que aún con más inversión, aún de una forma competitiva, pues puedan llegar mejores planes a todos los ciudadanos. Porque hoy no hay vuelta atrás. Hoy no podemos descansar en el proceso de lograr ese cierre definitivo de la brecha de conectividad. Y entonces la presentación que les he traído el día de hoy, después de contestar tu pregunta, Alan, es precisamente cuáles han sido esos elementos que hemos tenido en cuenta para construir la nueva agenda regulatoria de la Comisión. La agenda regulatoria que vamos a estar desarrollando en el 2021. ¿Cuáles son esos proyectos que vienen y por qué decidimos incluir esos elementos? Y para poder llegar a esa conclusión de cuáles son esos temas que vamos a estar abordando y por qué, y bajo qué pilares estructurales, y ahora vamos a ver esos pilares estructurales, pues es clave iniciar recordando de dónde venimos y de dónde partimos. Y quiero partir desde lo que ha sido el 2020, desde lo que ha sido la pandemia. Quiero recordar que todos nuestros países nos vimos abocados durante este año a tener que definir condiciones regulatorias para garantizar acceso, un acceso fuera a través de subsidios, a través de exenciones en la facturación para nuestros usuarios, garantizar medidas para continuidad del servicio, generar estímulos para que las empresas, proveedores de redes y servicios de comunicaciones, no dejaran de prestar de manera continua el servicio, medidas para que este 2020 acelerara los despliegues de infraestructura en los países donde no tenemos cobertura universal y, por supuesto, calidad y protección en ese servicio que están recibiendo los usuarios. Pero esto, que fueron medidas transitorias, nos llevó a analizar y pensar que debían convertirse muchas de ellas en medidas definitivas. Y quiero decir que
Esto nos permitió tener muchos aprendizajes. Y antes de hablar de esa agenda innovadora, quiero partir por los aprendizajes. Y el primer aprendizaje que creo que debemos tener y nos debemos llevar este año es que debemos construir sobre lo construido, que debemos garantizar la continuidad de las políticas públicas, convirtiéndola en políticas de Estado. Lo mismo en las políticas regulatorias. Y quiero resaltar que lo que nosotros consideramos hoy es la base de poder proponer sandbox regulatorios, procesos de digitalización en la protección de usuarios, como vamos a ver en los temas más adelante, ha sido que el enfoque de mejora regulatoria y el enfoque de innovación regulatoria no es algo nuevo en la Comisión, no es algo nuevo en el regulador, sino que es una construcción que viene de años atrás, que viene apalancado en políticas públicas gubernamentales, pero también en visión de largo plazo que ha tenido el regulador y que se han ido fortaleciendo y mejorando en un ejercicio de construcción colectiva, de construcción sobre lo construido, que nos permite hoy tener una agenda regulatoria innovadora e inteligente. Entonces yo, antes de hablar de innovación, quiero hablar y quiero proponer tener en mente más bien el concepto de regulación inteligente, que es un concepto que quisiéramos ir acuñando e ir fortaleciendo en nuestros países. Dentro de esos aprendizajes que nos ha dejado este 2020 y que nos permite tener la agenda que les voy a mostrar más adelante, pues sin duda la regulación basada en evidencia es clave, y ahí es donde esa construcción sobre lo construido cobra sentido, porque todo lo que hemos aprendido y hemos acumulado en evidencia, en estudios, en análisis sectoriales, en informes de industria a lo largo de los años, en recaudo de información que nos sirva de datos base para la construcción de la regulación, es fundamental, y es fundamental para las medidas que tomemos en adelante, y nos demuestra una cosa, que los procesos demorados, los procesos lentos de regulación, podemos acelerarlos, y podemos acelerarlos usando la misma evidencia, apalancándonos en el análisis de impacto normativo o análisis de impacto regulatorio, RIA, pero con unos tiempos mucho más eficientes y mucho más eficaces. Nos lo demostró la regulación durante el COVID, que tuvo que tomarse en estado de emergencia en cuestión de días, pero precisamente el contar con datos, con conocimiento del ecosistema, con plataformas de datos acumulativos en el regulador ha sido fundamental. Y por supuesto, medidas recurrentes como la que establecimos durante el COVID en materia de seguimiento al tráfico de Internet, también nos apalanca con evidencia decisiones regulatorias. Lo segundo, que es otro aprendizaje que nos quedó de este 2020 y que es punto de partida para lo que viene en la Agenda Regulatoria 2021, y lo veremos más adelante, es la colaboración y la coordinación. Esto hace parte de la regulación inteligente. Debe haber un esfuerzo de todos los actores. No debemos perder de vista que vamos hacia un mercado único digital, que debemos integrar en nuestras decisiones no solo a los operadores tradicionales de telecomunicaciones con quienes tomamos tradicionalmente las decisiones, sino también en ese esquema de convergencia del futuro. Tenemos que pensar en esas plataformas over the top, en esas plataformas que hoy hacen presiones competitivas, y no porque tengamos una visión sancionadora o una visión de entrar a regular porque debemos sancionar a las plataformas que nos compiten, no, sino porque debemos tomar decisiones en conjunto. Si no hay redes, no hay contenidos, si no hay contenidos, pues no hay redes, y en ese sentido todos pudimos, y es un aprendizaje que nos dejó el COVID, trabajar en conjunto, medidas que permitieron que los contenidos audiovisuales y que los contenidos digitales tuvieran, sin afectar la percepción del usuario, una calidad distinta en el bitrate de los contenidos, por ejemplo, y que las redes no colapsaran. Fue un esfuerzo de autorregulación en conjunto que nos permitió y que nos permite a nosotros poder tener una regulación coordinada, y eso hace parte de ese principio de regulación inteligente que nos lleva a innovar, porque al final innovar no es más que mejorar el proceso de regulación, el proceso de hacer la regulación, y contar entonces con esquemas de coordinación y colaboración, dejar de pensar en el regulador que está allá, que toma decisiones allá, sino que poco a poco está más integrado con todos los actores, tomando decisiones con una visión de ecosistema, es fundamental. Y lo mismo con los otros reguladores. Lo vimos este año en el caso de Colombia, de la CRC, tuvimos una regulación
que tuvo en consideración el sector eléctrico, por ejemplo, en temas de medidas de compartición y tarifas de compartición de infraestructura, donde trabajando coordinadamente logramos bajar tarifas de compartición de infraestructuras con otros sectores cercanos al 74%, y esto sin duda va a redundar o va a tener un efecto directo en las tarifas y en el proceso y en el costo del despliegue de infraestructura. Y entonces el aprendizaje sin duda es ese. Otro aprendizaje, que hay que apostarle a la regulación inteligente, que hay que apostarle a los reportes de información, al uso de datos, al análisis de impacto normativo también en versiones rápidas, a escuchar a las múltiples partes interesadas, a conocer el entorno, a coordinarnos entre reguladores, a coordinarnos también con el gobierno y a tener una cooperación internacional en regulación, como el esfuerzo que hemos tenido también en el marco de la CITEL, en la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, con el documento de recomendaciones para acelerar la conectividad. Y un aprendizaje cuarto es sin duda que estamos en el momento, y aquí la pregunta de Alan es importante: ¿por qué innovar? ¿Por qué hacer procesos de regulación innovadores, diferentes, que busquen mejor manera de más inversión, más competencia? Pues porque hay que acelerar planes y políticas públicas, porque venimos de un proceso que ha sido acumulativo, venimos de un proceso de políticas de Estado de más de una década, donde hemos visto el incremento y el crecimiento año a año, gobierno a gobierno, del proceso de conectividad, pero que tenemos 5 años que son trascendentales, como lo vemos en la gráfica. Este es el caso de Colombia, pero es muy similar a lo que va a ocurrir en el mundo, de acuerdo a los datos de la GCMA. Esta gráfica que está de acuerdo a un estudio de la CRC, y tenemos 4 años para lograr tener por lo menos el 80% de nuestros ciudadanos conectados en redes de cuarta generación, de 4G, y tener por lo menos un 5% en 5G, y tener el declive de las redes de segunda generación. Y un tema muy importante, y yo creo que en esto no podemos perder de vista, y es el equilibrio en las iniciativas. Cuando nosotros hablamos de innovar, hablamos de fortalecer los procesos de innovación regulatoria, lo hacemos con un enfoque del esquema liberal de las telecomunicaciones en el que nos encontramos hoy. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que tener mucho cuidado con iniciativas. Hoy, nosotros este año en Colombia hemos estado atendiendo, entregando información técnica sobre las iniciativas de Internet como un servicio esencial, Internet, derecho mínimo de Internet, porque lo vemos viable, vemos que podemos tener unas medidas legislativas que ayuden y fortalezcan el Internet como un servicio público esencial, porque lo es. Hoy podemos decir que es un servicio público esencial, pero lo que no podemos es tener medidas que sean expropiatorias o que afecten la inversión privada y que afecten las inversiones de largo plazo, porque eso sería retroceder. Lo que hemos demostrado es que debemos fortalecer la competencia y la inversión con medidas que estimulen el mercado, sin embargo, teniendo sí garantías de bajar carga impositiva, no solo para las empresas, sino para los usuarios, como son las cargas tributarias de impuestos al consumo o al valor agregado, el IVA, en los distintos países. Sí, trabajar las barreras al despliegue de infraestructura. Yo en este momento me encuentro en una región, ha sido mi primer viaje de este año de trabajo, y precisamente vinimos a lanzar la estrategia CERES en las regiones, una región de la costa de Colombia, donde estamos trabajando en el índice de favorabilidad del despliegue de infraestructura. Hemos logrado de 1.122 municipios acreditar 300 como libres de barreras, pero tenemos una gran tarea el próximo año de ajuste de los planes de ordenamiento territorial para eliminar barreras normativas al despliegue. Eso debería ser parte de ese derecho esencial, o de esa materialización o de los atributos del servicio público esencial. Más flexibilidad. ¿Para qué? Para que los operadores pequeños o los operadores que decidan ir a esas regiones donde, entre comillas, no hay negocio para el despliegue de infraestructura, para la prestación de Internet, puedan llegar. Y ahí es donde la regulación no puede tener temor en decir: vamos a hacer características diferenciales para esos operadores que lleguen a esas regiones que hoy no tienen Internet. Eso hace parte de la innovación, de los procesos de mejora, esa diferenciación, esa flexibilización.
beneficiar a los pequeños operadores. Eso es clave y fundamental y allí se materializa la mejora regulatoria. La regulación inteligente, entonces, es todo ello. ¿Qué medidas hemos tomado? Y cuando me preguntan cuáles son entonces de toda esa teoría que yo he dicho hasta ahora, las medidas regulatorias que ha tomado la CRC que son innovadoras. El primero de ellos tiene que ver, y lo decía Alan, con la simplificación. Nosotros llevamos cerca de 4 años trabajando simplificación regulatoria año a año, un enfoque que busca tener menos carga, más digitalización, eliminar la regulación obsoleta o que por actualización o modernización tecnológica, actualización tecnológica debe ser eliminada, procurar esquemas de autorregulación, y allí pongo yo ejemplos, y es un ejemplo certero que es el nuevo régimen de reportes de información de la CRC, donde sabemos la carga operativa y administrativa que implican las multiplicidades de reportes que deben tener nuestros operadores. Para nosotros lo importante es contar con la información, aunque sea a través de herramientas de web scraping, interoperabilidad entre las páginas de los operadores, y con ese enfoque de menos formatos, este año ya eliminamos uno de los formatos, hemos ido poco a poco eliminando formatos, generando otros esquemas más autorregulados, más de interoperabilidad, automatización, y ahí las tecnologías emergentes empiezan a ser fundamentales, y eso es innovar el proceso regulatorio. Por supuesto, el análisis de impacto normativo es clave. Nosotros como CRC hemos sido súper estrictos y respetuosos en años aplicando análisis de impacto normativo, y eso nos lleva a que sea la CRC, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la mejor entidad con índice de éxito judicial en el país, de acuerdo a nuestra agencia jurídica del Estado. Estamos por encima de la Presidencia de la República, que por sector era el mejor sector. La CRC se salta a todos y queda con un índice superior al 94% en éxito judicial. ¿Por qué? Porque los impactos se miden antes, porque los impactos se aplican a través de las metodologías bien de multicriterio, bien de costo-beneficio, bien de costo-efectividad, que aplicamos en cada una de las evaluaciones de alternativas de nuestras medidas regulatorias. La simplificación del régimen de calidad. Tomamos la decisión de innovar y de interoperar. Miren las tecnologías, cómo es fundamental en estos procesos de innovación regulatoria. En este 2020 decidimos dejar de medir con sondas la calidad la calidad objetiva en el servicio de telefonía e internet, en el caso de las mediciones directas que hacía el regulador, y empezamos a utilizar mecanismos de crowdsourcing y adquirir información directa de los dispositivos de los usuarios. Y esos mecanismos son innovar, son hacer mucho más fácil y aprovechar más las tecnologías para la innovación. La herramienta, tenemos la función de resolver conflictos entre operadores. Nosotros somos una entidad muy eficiente en este proceso de dar respuesta a las peticiones, quejas, reclamos y trámites de los usuarios, y además al resolver los conflictos entre operadores, incluimos herramientas de analítica de texto y aprendizaje automático. Ya esto es inteligencia artificial que en este 2020 decidimos meter dentro de nuestro proceso regulatorio de resolución de controversias, no para que decidan por nosotros los comisionados, aunque uno no sabe en el futuro pues todo el proceso de automatización que va a pasar con los expertos comisionados. De pronto una inteligencia artificial se vuelve más experta que uno, pero si nosotros, alimentando esa información, podemos tener mucho más fácil los análisis de antecedentes, la revisión de línea decisorial anterior del regulador, la revisión de las sentencias, y analizar qué es las mejores opciones aplicables, obviamente controlado por nosotros, controlado por la subjetividad y la objetividad de la toma de decisiones por parte de los seres humanos, pero por otra parte, no podemos perder de vista que hoy las herramientas de analítica de datos y de inteligencia artificial se hicieron precisamente para eso, se hicieron para poder ayudar y apalancar los procesos también regulatorios o de toma de decisiones por parte de cualquier autoridad. Postdata, este es otro elemento, una recomendación clave, que es una medida innovadora que hemos tomado. Desde hace algunos años venimos fortaleciendo en la comisión un área de gobierno y análisis de datos. ¿Esto qué nos ha permitido? Esto nos permite que hoy contemos con una plataforma que es Postdata, Postdata 2.0, donde toda la información y todos los datos
que soportan nuestras decisiones están disponibles para que cualquier persona pueda entrar, www.postdata.gov.co, pueda descargar nuestros datos, nuestras bases de datos, nuestras fórmulas en el caso de tarifas o en todos los temas de definición de mercados, mercados relevantes, análisis de competencia, y puedan echar a rodar con los mismos datos toda la información. Estos datos abiertos, política de datos abiertos a un clic, y eso hace parte de la innovación, eso soporta las decisiones, pero nos ha permitido llevar a cabo estrategias como DataJam, donde nosotros ponemos retos también para que la academia, en alianza con los mismos operadores, puedan resolver problemas, conflictos o retos que nosotros simplemente queremos plantear para construir de manera colectiva. Es otra forma de construir regulación, trabajando con los mismos regulados, planteando además con diversos actores, esquemas de multi-stakeholder en conjunto que resuelven retos y problemas regulatorios. Y el famoso sandbox regulatorio. Y ahí en el sandbox regulatorio esto es sencillo de explicar, aunque no fácil de implementar. Y debo ser sincero también, las empresas no están acostumbradas, nadie está acostumbrado a que te den un esquema flexible. ¿Qué logramos hacer en el 2020? Trabajar, estamos en una fase de trabajo, de capacitación, de formación, de apropiación, de identificación de proyectos en los cuales posiblemente la regulación se convierta en un obstáculo, y que ese obstáculo, si se puede remover durante un tiempo determinado para probar nuevas tecnologías, nuevos modelos de negocio, nuevas formas de llevar los servicios de comunicaciones, no solo para conectividad, sino también en temas postales, por ejemplo, pueda llevarse a cabo, y suspender en ese caso específico regulación que pueda ser un obstáculo. Pongo un ejemplo: mediciones de calidad en materia de telefonía y en telefonía móvil y servicios móviles en general, internet móvil. ¿Qué ha pasado? Los operadores también nos dicen, queremos cambiar la forma. Hay muchas formas, pero ¿qué pasa? El existir muchas formas nos lleva a decir, bueno, probemos a ver cuál es mejor. Plantéenos un proyecto, suspendamos la aplicación de la regulación actual y durante un año, prorrogable por 2 años, pruebe un nuevo método de medir calidad. Si le funciona, y si no funciona, ajustamos la regulación. Si no, pues volvemos a la regulación anterior. O si no necesita regulación, sino que es algo autorregulable, hagámosle. En ese ejercicio, que todavía no ha abierto la primera convocatoria, quiero decir que el 2020 fue el año en que nos lanzamos a cambiar la normatividad, porque ese es el primer paso. Habilitar normativamente la regulación para que esto sea posible, lo que nos llevó fue a que habilitáramos la regulación y estemos trabajando con las distintas empresas el desarrollo de proyectos. 5G, por ejemplo, quien quiera desplegar pilotos de 5G, hoy en Colombia no tiene obstáculos o no tiene que esperar que la regulación modere las condiciones de calidad o las condiciones de atención a ese tipo de usuarios, sino que hoy se puede habilitar su proyecto y probarlo y experimentar, y en el futuro veremos si es necesario o no regulación. Eso es el sandbox, y dentro del sandbox, cuando empezamos a plantearlo hace un par de años, nació también de la necesidad de habilitar la digitalización en la atención de los usuarios, en las interacciones entre los operadores y los usuarios. ¿Y qué nos encontramos? Que en ese caso no queríamos experimentar, que en ese caso teníamos la firme decisión de digitalizar, e iniciamos un proyecto independiente que bien podría ser parte del sandbox, es decir, que bien podría estar dentro de ese arenero de experimentación, pero que nosotros decidimos de inmediato proponer alternativas que pudieran habilitar la digitalización. Y ese es el proyecto que quiero traerles también como parte de esa innovación regulatoria, y tiene que ver con la digitalización de la protección de usuarios. Creemos y encontramos dentro de nuestro árbol de problemas regulatorios que los medios de atención utilizados en la relación operador-usuario no aprovechaban la totalidad de la eficiencia de las TIC, y eso estaba siendo causado en primer lugar por la baja difusión de los medios digitales por parte de los operadores, porque los trámites no estaban 100% digitalizados, o estaban digitalizados a medias, o mal digitalizados, o el bot mal programado, por la baja utilización por parte de los usuarios, porque el RP1 incorporaba el uso de herramientas tecnológicas en todos los trámites. Y esto, pues, ¿qué genera? Genera saturación de canales
tradicionales e ineficiencia en la atención de los usuarios. Y en ese sentido, hoy estamos proponiendo un nuevo esquema totalmente digital o la posibilidad, estas son las alternativas que nosotros planteamos dentro de esas y estaremos en los próximos días publicando, y por eso lo hago público el día de hoy en primicia, porque en 2 días estará publicado y ya fue aprobado. Vamos a poner en consideración la alternativa 2, que es la alternativa de establecer la posibilidad en cabeza de los operadores de migrar algunas o todas sus interacciones a 100% atención digital. Obviamente esto tiene múltiples implicaciones, fortalecimiento de herramientas digitales cada vez más soporte, nuevo nivel de satisfacción de usuario, nuevo nivel de NSU, o el indicador que pone, evaluación inmediata, automática de la atención del usuario, para poder entonces reflejar si hay o no hay atención y que se pueda lograr desde la primera interacción digital la respuesta. Hoy duramos horas, debo confesar. Ayer tenía que cambiar un tiquete y duré 1 hora y 15 minutos. No era sector TIC, sino sector transporte aéreo. 1 hora y 15 minutos. Y hice las pruebas solo para poder contar la anécdota desde el punto de vista académico, para que me pudieran atender telefónicamente. Y lo intenté hacer en un bot y el bot no funcionaba, no entendía, no había aprendido. Hay mucho que aprender, hay mucho que hacer, pero creemos que ese es el camino, la respuesta automática por autoservicio por parte de los usuarios, no solo porque genera una descarga operativa en el sector, en los operadores, sino también y sobre todo porque debe generar un beneficio directo a los usuarios. Y allí vamos a estar muy estrictos en la implementación de esta alternativa. Todos estos trámites que ven allí, desde la contratación del servicio, la activación de recargas, la facturación del servicio, las fallas del servicio, la consulta del consumo y facturación, la cesión del contrato, la portabilidad numérica, el roaming internacional, etcétera, 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 hoy podría ser posible de ser digitalizado, y vamos a proponerle al sector que pueda hacerlo. Y esto implica que en el momento en que ese proceso logre estar 100% eficiente, puedan entonces llegar a cerrar las oficinas físicas y no sea necesario seguir teniendo oficinas de atención física. Y esto pues es una apuesta a la transformación digital en la medida en que las personas se vayan digitalizando, y sin duda es una apuesta por innovar en la regulación y por innovar en el régimen de protección del usuario. Y aquí está la propuesta regulatoria, que es innovadora, y por eso, como estaremos tomándola en el primer trimestre del próximo año, quise traerla en esta conferencia. Posibilidad de los operadores de migrar sus interacciones 100% a digital, creación del principio de digitalización y código de buenas prácticas, posibilidad del cierre de oficinas físicas, etcétera, etcétera. Entonces, en resumen, y ya para cerrar, quiero decirles la última parte de mi intervención, y es que es para nosotros entonces la regulación inteligente en nuestra Agenda 2021. Pues se resumen 4 pilares: flexibilización, simplificación, flexibilización para tener condiciones diferenciales en zonas, pensando sobre todo en la conectividad, en zonas donde hoy no llegan todos los operadores. Simplificación para que la carga regulatoria sea menor y esto pueda permitir tener más inversión, más competencia y, por supuesto, mejor calidad y mejor protección de nuestros usuarios. Digitalización, precisamente traje el ejemplo concreto, el estudio de caso concreto de nuestro proyecto actual de digitalización del régimen de protección de los usuarios, porque hace parte de ese proceso de descarga regulatoria y ese proceso de modernización de la regulación y el uso de datos. Datos bien para ponerlos a disposición de todos los usuarios, bien y de todos los agentes del sector, o datos bien para utilizarlos a través de tecnologías emergentes en el proceso de toma de decisiones internas dentro del regulador. Y pues para ello definimos estos elementos, estos programas para el 2021: promoción de la competencia, calidad del servicio, innovación, explotación de datos, protección de usuarios y audiencias, y pluralismo informativo.
Y rápidamente, pues los principales temas en promoción de la competencia que tendremos el próximo año. Quiero resaltar pues, que vamos a estar revisando mercado móvil nuevamente, vamos a revisar mercado fijo, lo tradicional del regulador. Quiero resaltar que para el 2021 el elemento inversión se vuelve fundamental y por eso en el 2020, como un elemento innovador, creamos un observatorio de inversión para que el peso de la inversión dentro de todas las medidas regulatorias sea también clave y fundamental. Seguiremos trabajando en nuevas estrategias para el despliegue de infraestructura enfocado en la acreditación de municipios libres de barreras al despliegue de infraestructura, en lo cual no podemos descansar, y pues en otro tipo de intervenciones como la del régimen de acceso, uso, interconexión y roaming automático nacional con una visión de mejora regulatoria también, de simplificación y de mejora de tarifas mayoristas sin duda. En protección de usuarios y audiencias, el primero, la decisión sobre la digitalización del régimen de protección de usuarios, pero estaremos trabajando también en temas de pluralismo informativo fuertemente, en temas de talleres de pluralismo en infancia y adolescencia, discapacidad, esto porque también somos el regulador de las audiencias de contenidos audiovisuales. En calidad del servicio, pues vamos a implementar, como les había dicho, este año ya tomamos la decisión de incluir mecanismos de crowdsourcing y otros mecanismos mucho más flexibles de mediciones de calidad. Vamos a hacer lo propio con las mediciones directas que hacen los mismos operadores. Esa es nuestra fase 2 de innovación. Vamos a apostarle un poco a la autorregulación y a permitir que los operadores puedan tomar de distintas medidas autónomas en la medición, en las mediciones de calidad. En nuestro programa de innovación, sin duda, viene la fase más dura del sandbox, implementar lo que lleguen proyectos que podamos construir con los operadores, ojalá 2 o 3 proyectos que nos permitan probar el modelo de hacer regulación. Esto no depende solo de que el regulador permita que, bueno, tráigame proyectos, es que hayan proyectos y que las empresas estén listas para hacerlo. Y vamos a entrar en temas de analizar el sandbox en contenidos audiovisuales. Vamos a seguir, ojo, esto es clave dentro de la innovación regulatoria, trabajar y construir con los multi-stakeholders. Nosotros lo dije el año pasado y trabajamos del Data Jam y era poner datos e información para construir con la academia y con las mismas empresas soluciones regulatorias o problemas y diagnósticos o análisis que requeríamos. Lo vamos a hacer mucho más fuerte el próximo año. Hemos suscrito un convenio con cercano al 1.5 millones de dólares para financiar proyectos que nos ayuden en conjunto con la academia, con las empresas, con los distintos agentes del sistema de ciencia, tecnología e innovación, construir soluciones y tener insumos para la toma de decisiones regulatorias. Esto es novedoso e innovador, pero creemos que es un buen camino. Y en el programa de explotación de datos, sin duda, el proyecto de reportes de información va a ser clave. Interoperabilidad, web scraping y otras metodologías que permitan menos formatos, más jalar información en tiempo real y que pueda estar en disposición en tiempo real para todos los usuarios. Y finalmente un tema de pluralismo informativo que es clave para la sesión o los comisionados que se encargan en Colombia en la comisión del tema de pluralismo, y es generar lo mismo, el mismo esquema. Nosotros llevamos un año que asumimos las funciones de pluralismo informativo y de contenido audiovisual y pues queremos meterlos por el mismo camino que traemos. Esto era unas funciones que tenía otra entidad que fue liquidada, que era la Autoridad de Televisión, y estamos metiéndolo por el mismo camino. Mejora normativa, simplificación de su marco regulatorio, compilación y actualización y un nuevo estudio de industria audiovisual para el próximo año. Y finalmente, y con esto cierro, dentro de la CITEL hemos elaborado una serie de recomendaciones muy enfocadas hacia todas las experiencias porque Colombia no es solo el único país que ha intentado, porque somos uno más que intenta tener medidas innovadoras y diferentes para hacer regulación y para mejorar la agenda digital, sino que otros países los han hecho, otras empresas lo han hecho. Y tomamos la decisión de, a través de
distintas mesas de trabajo, 18 mesas en total, tener una serie de recomendaciones que ya van para la asamblea de la OEA. Eso lo dejo para otra conferencia, para otra charla. Las traí aquí, pero por cuestiones de tiempo me encuentro en otra ciudad y tengo un evento en un ratico, entonces quiero desearles y para ver si hay algunas preguntas, que aprovechar también 15 minuticos de preguntas, pues desearles a todos una feliz Navidad, un excelente 2021 para todos y agradecerles por haberme abierto el espacio como institución y como profesional apasionado de estos temas, de poder compartir con ustedes. Y espero que la salud de ustedes y sus familias siga estando bien con el favor de Dios. Muchísimas gracias, doctor Lugo. Tenemos muchísimas preguntas. Sé que su tiempo está bastante restringido, pero para un poco para atender algunas de las que nos han llegado, el tema de cómo se habilita todo este proceso de inteligencia regulatoria data de la ley que se sancionó, si mal no recuerdo, el año pasado. Esta ley nos fue presentada un par de veces en la Junta Directiva de Comtelca, pues como un ejemplo de lo que se está haciendo, de la actualización del marco regulatorio. Y una de las preguntas que nos viene de Nicaragua es justamente esto: cómo se habilitó desde la perspectiva legal todo esto y qué fue quizás para orientar la pregunta, cuáles fueron los elementos clave dentro de esta ley que permitió que se habilitara esta innovación inteligente. Bueno, yo digo que para mí hay varios elementos habilitantes, pero tengo tres muy presentes. Uno, sin duda, la ley de modernización del sector TIC, donde pues incluimos ese mandato. Es decir, a ver, nosotros teníamos una claridad y era, habíamos, con las herramientas normativas que teníamos en Colombia, los gobiernos precedentes habían hecho lo que todo para lograr hasta donde se logró. Esto es, yo insistía en construir sobre lo construido, porque no es hacer las cosas de nuevo, es ver en dónde vamos y qué es lo que sigue. Y entonces allí había, de hecho, desde antes de este gobierno estaba la iniciativa de ese proyecto tardó en llegar, era necesario desde, en principio, tener un regulador único, porque habían tres entidades haciendo regulación. Entonces esa era la primera de esa ley, llegar a un consenso de que tenía que haber un regulador único y ahí mismo habilitar el marco de mejora regulatoria como un mandato. Toda la norma será mejora regulatoria y la mejora encierra conocimiento del ecosistema, encierra simplificación, encierra innovación, encierra todo lo que puede tener la mejora regulatoria como concepto, pero adicionalmente no solo la ley TIC habilitó, sino el plan de desarrollo. El plan de desarrollo fue claro, no solo el plan de desarrollo del gobierno, fue que se transforma en una ley, la ley del plan de desarrollo, fue clara en habilitar no solo al sector TIC, sino a todos los sectores de la economía en implementar modelos de innovación regulatoria dentro de esos, los sandbox. Y eso pues nos dio pie a que nosotros pudiéramos ya tener un marco libre, sencillo, con una sola normita de proponer nuevas formas de hacer regulación, proponer todos estos esquemas. Y pues el simple hecho de que nos hayan dado, y esto es clave al regulador, en esa ley que tú mencionas, Alan, nos hayan dado el carácter de autoridad independiente, autónoma, sin control jerárquico ni tutela por parte del gobierno, nos permite que podamos, y que nos da la potestad de tener nuestros propios reglamentos, nos da la forma de que definamos nuestra propia procedimiento de diseño regulatorio y poder experimentar todo este tipo de iniciativas que tenemos. Y lo tercero, que para mí es clave y fundamental, la voluntad de las personas, porque si no tenemos reguladores abiertos que sean capaces de pensar y proponer nuevas cosas, nuevos esquemas, ser osados, ser conscientes que nos podemos equivocar. Yo siempre lo digo, el día que dije vamos a hacer sandbox en telecomunicaciones, lo peor que nos puede pasar es que ninguna empresa entienda y ninguna se presente y prefieran seguir con la regulación tradicional o que le sigan poniendo las reglas. Eso puede pasar, pero hay que ser arriesgados y osados a la hora de proponer nuevas formas por un objetivo en común, y es que nos falta terminar de cerrar la brecha de conectividad y lograr la transformación digital total de nuestros países. Y ese fue lo que nos guió. Súper claro, un marco regulatorio actualizado, una política pública con sentido y voluntad política.
sin Me duda. parece un poquito lo que hemos estado también discutiendo en todos estos conversatorios y pues en casi que todas las reuniones que participamos. Dentro de este esquema que presentas y que también hemos discutido mucho es el modelo de múltiples partes interesadas. Nosotros, de alguna u otra forma, creo que este modelo lo vemos un poquito con recelo en el sentido de cómo hacemos para que estas múltiples partes interesadas confíen entre sí para poder salir con estos temas adelante en conjunto. ¿Cuál fue la experiencia en Colombia para que este modelo funcionara y cómo hicimos o cómo se hizo para que se comprometieran los diferentes actores en las diferentes experiencias que han realizado? Bueno, es una pregunta bastante compleja, pero hay que hablar de casos puntuales y de anécdotas, porque como tú dices, tener a todos los actores, yo te puedo decir experiencias terribles y experiencias bonitas. Experiencias terribles cuando fuimos a definir, a habilitar nuevamente la venta de dispositivos móviles de cuarta generación por parte de los operadores, permitiéndoles financiar y ofrecer a cuotas. Eso estaba prohibido en la regulación. Bueno, cuando propusimos volver a habilitarlos para que más personas puedan tener posibilidad de acceder a la tecnología de 4G, las grandes superficies se nos vinieron encima y todo el gremio de comerciantes se nos vino encima. Y tradicionalmente un actor con el que no trabajábamos, pues sin embargo, se trata de llenarse de paciencia y de argumentos técnicos. Y ahí es donde el análisis de impacto normativo es clave y fundamental. Cuando nosotros tenemos la información pública, evidenciada, a través de nuestra plataforma de datos, a través de publicaciones periódicas que estamos haciendo como Data Flash, donde decimos la situación de portabilidad numérica es así va, la situación de tarifas así va. Cuando se evidencian los problemas de manera constante y de manera abierta y no hay nada secreto, es que esto no se puede saber, nos lleva a que podamos actuar rápidamente y contra la evidencia nadie pelea y eso es lo que lleva el AIM, el poder decir, vea, estas son las alternativas porque este es el problema y trabajar siempre a partir de árboles de problema es clave porque nos demuestra cuál es el efecto real, cuáles son las consecuencias y ahí pues ya nosotros con evidencia tomamos decisiones. Y una experiencia muy bonita fue la del COVID y es, bueno, no que el COVID haya sido una experiencia bonita porque ha sido nefasta, pero la regulación de la gestión de tráfico de Internet durante el COVID ha sido maravilloso. ¿Por qué? Porque pudimos sentar por fin, voy a hablar, esto es ámbito académico, no estoy diciendo nada, pudimos sentar a Google, a Facebook, pudimos sentar a Netflix con los operadores y a decir, vea, ¿qué tiene que hacer usted sin que la regulación se lo diga para autorregularse? Porque es que si usted no se autorregula, a mí me toca regular a los que sí regulo, que son a los telco, y entonces va a tener que priorizar contenidos. Y si tiene que priorizar, entonces mire que el mastering negotiation, el poder hacer negociación, también se vuelve clave en esos ejercicios multi-stakeholders. Y es, vea, si usted no hace esto, si usted no pone de su parte y se autorregula, pueda que este tenga que regularse y termine entonces priorizando contenidos, porque eso dentro del mismo situación de emergencia era posible en la normatividad. Y entonces al final que dijimos, no, aquí todos ponemos de la parte sin necesidad de regulación. Todos tomamos medidas autorreguladas, no me regule y todos se pusieron de acuerdo. Entonces, la misma situación, cada anécdota, la capacidad de negociación y la evidencia, tener los datos claves y poder ponerlo a disposición es fundamental. Nunca tomar decisiones basadas ay, es que yo creo, mi opinión, no, no es opinión, es evidencia y eso siempre en la CRC es clave, ha sido clave en la toma de decisiones. Tomar decisiones basado en la evidencia, eso sin duda alguna es parte de lo que estudiamos cuando vemos los procesos y los métodos científicos. Me parece súper atinado. Acá la pregunta sería, ¿cómo estar seguro de mi evidencia? Hemos visto, por lo menos en nuestros países, que muchos de los datos que recaudamos tal vez no son lo que realmente el mercado muestra
o algunos datos que nos prevén algunas fuentes como UIT o qué sé yo, vemos que en algunos casos tal vez no coinciden tanto con nuestra realidad. ¿Cómo validar esa información? ¿Cómo tienen certeza de que esos datos son certeros, valga la redundancia? Mira, yo debo confesar cómo hace la CRC. Nosotros construimos nuestro propio set de datos y tenemos todos los datos que salen y todos los rankings y todos los análisis debidamente analizados. Te voy a decir, nosotros en estos días, sobre todo cuando los operadores pelean entre sí y nos quieren poner contra la pared por decisiones sobre competencia en el mercado, etcétera, uno saca un ranking donde dice que Colombia tiene el segundo el segundo precio de la giga más caro de Latinoamérica. Y el otro saca el otro estudio que dice que es la segunda mejor tarifa o la segunda más baja. Entonces uno va a entrar a analizar y encuentra que de pronto el estudio que hizo una firma consultora contratada por X empresa está dejando por fuera, entonces solo tuvo en cuenta países con 40 millones de habitantes. Entonces, claro, si de un total de 100 en el ranking de los 20 que tienen esa característica, son el segundo peor. Entonces, al final, todo puede ser sesgado. De hecho, en la misma canasta de precios de la UIT, tenemos diferencias importantes en la forma y en la metodología cómo se mide, ¿cierto? Y la metodología porque entonces se tiene en cuenta, por ejemplo, solo los precios de el precio de la tarifa más baja, del plan más bajo, del operador con más número de usuarios. Y entonces hay cosas que siempre generan sesgo y nosotros lo tenemos mapeado e identificado claramente. Entonces, el conocimiento implica eso, implica un triple trabajo de tener que entender cada uno de los rankings, cada uno de las bases de datos, construir nuestras propias bases de datos, hacer nuestros propios análisis basados en el costo de vida en el país, el índice de pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí entonces sabemos y tenemos, dependiendo cada tema, sabemos sabemos si definitivamente hay posibilidad de bajar más. Por ejemplo, nosotros una gran discusión que yo he tenido en el Congreso de la República en Colombia este año ha sido frente a las medidas pro servicio público esencial o pro garantía del acceso mínimo a Internet. Y yo, ¿por qué? Porque mi postura siempre ha sido, vea, es que en los planes por suscripción, el costo de los planes, de los paquetes de servicios móviles, se encarece en un 37% por la carga tributaria. Y en el caso de los planes del costo por demanda, o sea, los planes prepago, en un 42%. No nos enfoquemos tanto en cómo, a quién le ponemos la carga de que pague el plan para la familia, sino en cómo hacemos que sea más asequible también y cómo hacemos que baje la carga. Entonces, todo es relativo al final, pero se trata de entender, y por eso mi recomendación es, que es lo que hace la CRC, tenga un área especializada en gobierno y análisis de datos. Nosotros tenemos un área única, una dirección dentro de la CRC dedicada al análisis de datos. Y tiene todas las fuentes, pagamos todos los datos de todos los que producen datos en el mundo y con eso podemos tomar decisiones. Súper bien. Tiene que ver mucho con la institucionalidad, entonces. Sí, Ya también. creo que ya es hora, pero antes de irnos, una última, tal vez no pregunta, sino reflexión, como un poco lo que nos decía la doctora Fromm en reflexiones justamente post-COVID de tecnología y cómo acceder a esta tecnología. Quizás un mensaje para todos los países de Mesoamérica en el sentido de la urgencia que tenemos en hacer algo para justamente llegar a los menos favorecidos y a los que quizás han sido más golpeados con esta pandemia, como es el tema de la ruralidad, particularmente cuando esto se conjuga con los temas de pobreza, pobreza extrema, género, etcétera. ¿Qué riesgo corremos si no hacemos nada? ¿No? Como región, como Mesoamérica, como América Latina,
¿cuál es el riesgo que corremos si no hacemos nada para este cierre de la brecha digital rural? Mire, esto es como evoluciona, yo siempre me pongo a analizar cómo ha evolucionado el mundo cada década, cada siglo, ¿cierto? Y cómo las guerras, las revoluciones, la revolución industrial, etcétera, ha hecho que los países evolucionen. Entonces, lo mismo pasó con la industrialización, pues el país que no se industrializó, que al final terminó, país que no se industrializó a tiempo, país que terminó industrializándose, pero más tarde y por lo tanto generando unas brechas de desarrollo económico y social bastante fuertes. Y es lo que nos ha pasado a nuestros países en América Latina. Y es que no hemos, siempre estamos atrás, siempre somos seguidores. Eso es como en derecho a la competencia, tenemos la estrategia de seguidor. Lo que hagan los otros, entonces nosotros lo replicamos y lo replicamos muchas veces a mayor costo o a un costo social mucho más fuerte. Y eso es lo que nos puede llegar a pasar si no aceleramos. Por eso uno de los aprendizajes que yo decía en mi presentación era ese, acelerar. Y acelerar es, o sea, probémoslo todo, tratemos de hacer todo. Sabemos que no es fácil, sabemos que cuesta más, sabemos que no tenemos un aparato productivo que sustente todas las inversiones que se tienen que hacer públicas, que por lo tanto tenemos que guiarnos en un modelo privado como el de la mayoría de los países para poder lograr esa financiación. Pues demos la oportunidad, arriesguémonos a tomar las decisiones. Yo tengo mucha fe, nosotros nos criticaba mucho porque durante que en los rankings, que no sé qué, yo creo que en los próximos años se va a ver el trabajo, no solo de estos últimos 2 años, sino de la última década tomando decisiones y políticas. Y a pesar de que la geografía de Colombia es muy compleja, que la ruralidad es muy compleja, muy profunda, no solo en lo geográfico, sino en lo social también, en los problemas de violencia históricos, etcétera. Pero creo que nos toca hacer todo lo que podamos hacer, todo lo que tengamos en las manos y lo que no, para que no nos quedemos en rezago. ¿Por qué? Porque al final el desarrollo económico de nuestros países va a estar sustentado en la transformación digital. O sea, y después del COVID más, porque creo yo que ninguna empresa va a volver a ser la misma antes, ¿cierto? Ninguna empresa va, o sea, todas las empresas que que entendieron los efectos de la transformación digital durante el COVID, pues van a seguir invirtiendo en tecnología porque va a ser una inversión que les va a permitir tener costos fijos más bajos y por lo tanto poder tener más productividad, poder vender más, poder tener más usuarios. Pero también hay que enfocarse y no hay que perder de vista que hay que hacer eso con sentido, ¿cierto? Y el sentido se lo da la apropiación digital en los ciudadanos, en los usuarios, en el uso productivo y educativo de la tecnología, en poder tener marcos educativos apropiados, poder tener profesiones con competencias digitales específicas que puedan hacer frente a esos procesos de digitalización de una manera rápida para mayor desarrollo económico y productivo en el país, no solo para Facebook y YouTube, no solo para ver videos y redes sociales, sino para estudiar, para aprender, para poder generar mayor desarrollo a nuestros países. Muchas gracias, doctor Lugo. Nada más le robamos 30 segunditos más. Queremos hacer una foto de grupo. Así que, Carolina, si nos ayudas con la foto, por lo pronto, si pueden ir encendiendo las cámaras, compañeros. Y con mucho gusto, por favor, les vamos a dar unos minutos para que puedan prender sus cámaras. Sí, por favor, podemos... perdón, vamos a ver la proyección. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hacer 2 tomas debido a la cantidad de personas en el conversatorio. A la cuenta de 3 vamos a hacer la primera toma. 1, 2, 3. Sonrían. Vamos a realizar la segunda toma de foto a la cuenta de 1, 2, 3. Ok.
muchísimas gracias. Felices Muchísimas fiestas. Gracias. Feliz Muchísimas Navidad gracias, para todos. doctor Lugo. Muchísimas gracias a Mariana, que nos ayudó con toda la logística para su participación. No sé si la doctora Fromm quiere dar cerrar el conversatorio de hoy. Sí, muchas gracias, secretario Ruiz. Me ha gustado mucho recibir con tanta experticia un desglose y un detalle de lo que sería, de lo que es regulación inteligente. Muy, muy pertinente para los estados, para las naciones, como también para la agenda digital mesoamericana. Entonces, sin ánimo de tomar más tiempo, solo quiero agradecerle al doctor Lugo, a secretario Ruiz, por el excelente trabajo conjunto y desearle a cada uno de ustedes un mejor 2021. Muchísimas gracias. Y este es el último conversatorio de este año, pero nos quedan pendientes unos para el mes de enero que vamos a iniciar justamente con la CITEL. Creo que el 12 de enero sería el primero para el próximo año. Muchísimas gracias. Tengan todos muy buenas tardes y por supuesto desde Comtelca y desde la Secretaría les deseamos lo mejor en estas fiestas de fin de año y de Navidades. Que la pasen súper bien. Muy buenas tardes a todos. Bye. Felices fiestas para todos. Hasta luego.